momento, de acuerdo a cómo lo tenemos en hebreo, Benedictus, son las tres maneras de ponerle el nombre de Spinoza. Nace en 1633, muere en 1677. Provenía de una familia judía, escapada de Portugal por la persecución de los judíos. Van a Ámsterdam, que es un lugar donde hay un poco más de respeto hacia las distintas creencias. Ámsterdam, una ciudad de mucha, claro, en los Países Bajos, de mucha influencia protestante, donde se están dando ciertas disputas entre cierta ortodoxia de los Orange, más radicales en su protestantismo, y una rama política, los hermanos de Witt, que son más liberales de una forma muy fuerte. Pero todavía me estoy adelantando, pero ese es el contexto, un contexto donde hay, la religión es todo, sea de lo que seas. Recordemos que estamos en esos siglos bisagra, como dijimos otra vez, ¿no? El 17. O sea, estamos empezando a salir del Renacimiento y empezando a entrar al mundo de la razón, al mundo del iluminismo. ¿Está? Y este tipo, al igual que René Descartes, por eso lo doy después de que René Descartes, es muy importante dar esa secuencia dentro de lo que es la pedagogía filosófica, es un racionalista duro, es un racionalista que defiende el concepto de la razón y que arma toda una estrategia filosófica, ontológica, metafísica, ética y política para justificar sus argumentos. Y obviamente, como ya explicamos con la clase de Descartes, de una manera muy influida por Euclides, por lo tanto, de las matemáticas y de la geometría. A niveles de hablar que las letras con las que entendemos surgen de rectas, triángulos, y por lo tanto la geometría está en todo. Está en el lenguaje, está en el pensamiento, está en todo, y que la base de todo entendimiento tiene que ser geométrico-matemático. Él arranca con el iluminismo, ¿no? Él arranca con empieza con el racionalismo, sí, por supuesto. Es la puerta de entrada del iluminismo, sí. El que abre esa puerta, según es Descartes. ¿Está? Descartes también está en Ámsterdam, y de acuerdo a las cartas que se tienen que se carteaba Spinoza, lo había ido a ver en varias charlas y demás. No te digo que un alumno, pero hay un seguidor que lo admiraba a Descartes. Pero la gran Aristóteles Platón, ¿no? Se tiene que pelear con su maestro. Hay un parricidio, y no de esa manera, pero tiene que marcar la diferencia, y la marca es muy, para mí, de forma hermosa. Bien, de muy chiquito sufre un montón de situaciones horribles. Muere su hermano mayor, muere su madre, luego muere un tío, y termina muriendo su padre a los 20 y pico de años. Ya muerto su padre, empieza a sentir una cierta mayor liberación de alguna manera, pero él ya era un tipo bastante conflictivo en materia de su pensamiento. Él era un tipo muy instruido, leía un montón, leyó Maquiavelo, leyó a Hobbes, leyó todo, leyó Aristóteles. La influencia de esos autores está acá muy fuerte, y a René Descartes, esencial en todo esto, ¿no? Él enseñaba a varios alumnos en Ámsterdam, y ya en las enseñanzas, sin haber escrito nada, empieza a tener problemas, porque él empieza a criticar esa concepción religiosa del tiempo. Recuerden, siglo XVII, más allá de que está saliendo el Renacimiento, más allá de Giordano Bruno, más allá de Copérnico, más allá, es un siglo donde vos tenés que ser religioso. O sos católico o sos protestante. ¿Está? En el mundo pequeñito europeo. ¿Está? Por supuesto, ya el Islam está muy fuerte, está muy fuerte el Islam, el sur de España, es muy fuerte. Pero es la concepción religiosa pura y dura, y monoteísta, obviamente, ¿no? A los 23 años ya no se puede ocultar su pensamiento. Los alumnos lo denuncian ante el apellido de Israel, creo,
Ay, se me trabó el cerebelo. El referente religioso judío, el rabino de Ámsterdam. Entonces ya cuando le piden por favor, mira, pará, no digas lo que decís, que ahora vamos a ver lo que dice. Seguís, desistí de todo esto porque vamos a tener que ver con la conmoción. Bueno, el tipo valiente como él solo, de los tipos que yo más admiro por todo lo que puso en juego. Lo llevaron a apuñalar, bueno, no solo lo comulgaron, una vez que lo comulgaron siguió sosteniendo sus posturas y lo apuñalaron. Bueno, no hay caso, sostiene y viene el Jerem. El Jerem o excomulgué quiere leer. Es un texto de una violencia atroz, fantástico el concepto histórico para ver lo que es toda una comunidad llena de ira y odio hacia el que piensa distinto. Así, esto es el famoso el Jerem o la excomunión de Baruch Spinoza. 23 años solo, sin padre, sin hijo ni nada, con una carrera que heredaba de exportar frutos secos y demás, que lo hacía medianamente rico o rico, y a lo que él sabe que lo va a perder y de hecho lo pierde por pensar y por defender lo que quiere. Vamos. Decreto de excomunión de Baruch de Spinoza, 1656. Los dirigentes de la comunidad ponen en su conocimiento que desde hace mucho tenían noticia de las equivocadas opiniones y erróneas conductas de Baruch de Spinoza, y por diversos medios y advertencias ha tratado de apartarlo del mal camino. Como no tuvieron ningún resultado, y como por el contrario, las horribles herejías que practicaban y enseñaban, lo mismo que su inaudita conducta, fueron en aumento, resolvieron de acuerdo con el rabino, en presencia de testigos fehacientes y del nombrado Spinoza, que éste fuera excomulgado y expulsado del pueblo de Israel, según el siguiente decreto de excomunión. Por la decisión de los ángeles, Escuchen, y el juicio de los santos, excomulgamos, expulsamos y execramos y maldecimos a Baruch de Spinoza, con la aprobación del Santo Dios y de toda esta santa comunidad, entre los santos libros de la ley, con sus 613 prescripciones, con la excomunión con que Josué excomulgó a Jericó, con la maldición con que este Eliseo maldijo a sus hijos y con todas las execraciones escritas en la ley. Maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito sea cuando se acueste y maldito sea cuando se levanta. Maldito sea cuando sale y maldito sea cuando regrese. Que el Señor no lo perdone. Que la cólera y el enojo del Señor se desaten contra este hombre y arrojen sobre él todas las maldiciones escritas en el libro de la ley. El Señor borrará su nombre bajo los cielos y lo expulsará de todas las tribus de Israel, abandonándolo al maligno con todas las maldiciones del cielo escritas en el libro de la ley. Pero ustedes, que son fieles al Señor vuestro Dios, viví en paz. Ordenamos que nadie mantenga con él comunicación oral o escrita, que nadie le preste ningún favor, que nadie permanezca con él bajo el mismo techo o a menos de 4 yardas, que nadie lea nada escrito o transcrito por él. Maldito un poquito, ¿no? Hasta el cielo lo echó. echado de todos lados, del cielo, de la tierra, a pedido de los ángeles. Se quedó chiquita porque si no seguía escribiendo más. No, este es un texto histórico muy fuerte. Es como un anatema social, Alberto. Totalmente. No, que es un anatema mega universal. De ahí no volvés. Y además de censurar leer, lo censura al que quiera intentar leer. Y si lees, no podés leer lo que te tira, porque si lees lo que te tira, los ángeles te maldecirán y te tirarán. Nada, terrible.
23 años. 23, no había escrito nada. 23 años, no había escrito nada. Entonces, ¿cómo? Y acá, bueno, ¿qué carajo hizo un pendejo de 23 años que no escribió nada para esto? Con Carpa le hizo la reforma. Bueno, no, en esa época no había. Ahí está, con Carpa le hizo la reforma. No, ¿por qué no le hizo? Le arruinaron la vida. En esa época, vos sos o judío, o protestante, o católico, o musulmán. Si no sos algo de eso, no sos. No hay concepto de ateísmo como lo conocemos, laico. Y si sos judío que venís perseguido de todos lados y te excomulga tu propia gente, salvo. ¿Quién te queda? Bueno, te queda transformarte o al catolicismo o al protestantismo, cosas que él no hace. No le hicieron la fama, le cagaron la vida. Lo que pasa es que el tipo tenía unos cojones, se las rebancó. No solo esto implicó también perder todo contacto, más allá de que dicen que en un juicio con la hermanastra ya había aceptado regalarle toda su herencia y demás. Pero no tenía ni para el café con leche del otro día cuando pasó esto, no tenía nada. Se tuvo que ir, porque a 3 yardas nadie podía mirarlo siquiera. ¿Está? Y esto lo cumplían, ¿eh? Uriel Acosta, él había leído algunas obras de gente de hacía muy poco. Él de chico vio lo que le pasó a Uriel Acosta en la misma comunidad de Ámsterdam, donde por empezar a dudar de algunos conceptos de la ley, del Torá, lo excomulgaron, lo dejaron solo, no se la pudo bancar, vino, pidió perdón y dijeron, bueno, sí, te vamos a perdonar, Uriel Acosta, pero tenés que venir al desnudo del templo, pedir disculpas, tirarte al piso y todos los que salgan del templo te van a escupir y a pisar. Uriel Acosta lo hace, lo acepta, lo humillan, lo denigran, va a su casa, escribe sus últimas obras que Spinoza lo libre y se suicida. Otra. Judío suicida no tiene ni siquiera derecho a ser enterrado en cementerios judíos. Al ser judío tampoco puede ser enterrado en un cementerio protestante. Al ser judío no convertido tampoco al católico. El tipo lo tuvieron que tirar los restos por el campo. Que es lo peor que le puede pasar a alguien y es lo que le espera con esta comunión y con su decisión de no convertirse en una religión a Spinoza. Y Spinoza se la va. Falta que lo tildaran de leproso, ¿no? Es peor que eso, porque los leprosos por lo menos tenían una comunidad de leprosos en su época que tenía lugar. Esto no. Bien. ¿Se mandó la cagada? No, se mandó la requete contra. ¿Está? ¿Qué pasó? ¿Qué pensaba? Vamos a arrancar por la metafísica espinociana. Para la cual tenemos que volver a la clase anterior de un autor muy trascendente en la vida de Spinoza, que es René Descartes. Todo arranca con su concepción de la religión católica. ¿Se acuerdan? Que toma algo muy importante de Platón, que es el mundo sensible y el mundo de las ideas. Dense cuenta que cuando analizamos a René Descartes, vamos por el mismo lado, es más o menos lo mismo. René Descartes nos habla de pensando y no queriendo ir por la Biblia, él va por la razón, él es un racionalista. René Descartes te habla del dualismo, es dualista Descartes, y te dice que hay una sustancia creadora de dos sustancias, porque recuerden también que todos partimos de Aristóteles, el concepto de sustancia. Sustancia, decía Aristóteles, es aquello que se sostiene por sí mismo, o sea, que pervive por sí mismo, que no necesita de nada para pervivir. Esta fibra. ¿Está? Esta fibra por sí misma es fibra. Tiene accidentes, ¿se acuerdan? Aristóteles, roja, cortita de tantos centímetros, pero acá hay una sustancia fibrón, o fibra. ¿Está? Se sostiene por sí misma, vive sin dependencia de nadie. ¿Está ahí? Y ahí está la fibra, hay una fibra. Ustedes pueden no estar y la fibra está. Yo puedo no estar y la fibra está. ¿Correcto? Bien. Esa sustancia, ¿está? Es una sustancia creada por una sustancia infinita que es Dios. Nos dice Descartes. Ya tomando la idea del dualismo platónico,
siguiendo algunos lineamientos de San Agustín, toma esa idea y manifiesta que hay una sustancia infinita, que es Dios, aquel Dios que sabemos que existe porque tenemos una idea de lo perfecto, ¿se acuerdan de la clase anterior? Una idea de lo infinito, una idea que un ser finito e imperfecto no puede tener una idea de lo infinito y de lo perfecto. Por lo tanto, esa es la prueba de que hay Dios, decía René Descartes, y esa sustancia infinita, a la cual debemos adorar en la liturgia, porque era católico, es Dios, que crea otras sustancias. La sustancia pensante, hablamos la clase pasada, y la sustancia extensa, ¿vieron? La res extensa surge por la realidad que vivimos. La sustancia extensa en nosotros es el cuerpo, ¿tá? La sustancia pensante es el alma. Hay algo que por ahí, creo que la clase pasada, si no lo reflejamos. El hombre que piensa, no piensa por el cerebro, no piensa por el cuerpo. ¿Se acuerdan que hablamos que se pudre, es la cárcel del alma? Pensamos con el alma. No hablamos de neuronas en la época de René Descartes, no hablamos de cómo interactúa neurológicamente. No, Descartes dice, el pensamiento de la idea de lo perfecto, lo no perfecto, la belleza, la justicia, todo viene por el alma, pero no el alma cerebral, el alma. ¿Estamos? Y después tenemos un cuerpo, la res extensa, que nos vincula con la realidad exterior, con todo lo que es la res extensa. ¿Me siguen? Entonces, está hablando del dualismo. Esto es clave en la metafísica de René Descartes y es clave en la confrontación que tiene con Spinoza. Entonces, hay una sustancia infinita, repito, es para Descartes, que es Dios, que crea a sustancias pensantes y extensas, que crea cuerpo y alma del ser humano. Nosotros seres humanos que adoramos a ese Dios perfecto e infinito. ¿Hasta ahí estamos? Bien. Alberto, Sí, señor. ese concepto es el que lo lleva Spinoza. ¿Cómo? Ese concepto de dualismo que tiene Descartes es lo que lo lleva a Spinoza a formular toda su filosofía. Es la clave revolucionaria del pensamiento de Spinoza, porque ataca ahí. René Descartes va haciendo todo su análisis racional, también revolucionario para la época, de lo más pequeño a lo más grande. Llega desde tu existencia, de tu duda, que dice, yo puedo dudar de mis sentidos, yo puedo dudar de las matemáticas, yo puedo dudar de que todo esto es un invento de un genio maligno, de lo único que no puedo dudar yo, es de que estoy dudando, y si yo dudo, luego existo. O sea, existo precisamente porque dudo. Y si existo, es porque hay un infinito y perfecto medio de esa existencia. Como acabo de explicarlo. Y llego a ese relacionamiento porque ese relacionamiento, desde mi pensamiento, desde mi alma, yo que es mi cuerpo, un ser finito, yo voy a morir. Y luego el Señor lo que hará, bueno, no importa, pero claro, yo voy a morir, mi cuerpo se envejece, yo tengo deseos asquerosos, soy una persona que puedo ser santo, pero puedo ser un diabólico. Bueno, pero entonces yo no puedo tener una idea de lo perfecto, ni puedo tener una idea de lo infinito. Luego, estamos demostrando la existencia de Dios. ¿Bien? ¿Qué hace Spinoza? Hace todo al revés. Empieza por lo más importante. Empieza por lo absoluto. Y para ir por lo absoluto, piensa en la lógica interesantísima que hace. No va por vos, no va por el hombre, va por el Dios. Pero no el Dios litúrgico, no el Dios de los judíos, de los católicos, de los protestantes. Él va a analizar aristotélicamente ese Dios como lo hizo perfectamente Descartes. Y te habla de la sustancia, ¿recuerdan? Volvemos a lo que explicamos, ¿no? De la sustancia. Bueno, ¿qué dice la sustancia? Todo bien, Descartes, pero vos partís de la sustancia que dice que se sostiene por sí misma, que se defiende por sí misma, que pervive por sí misma. Pero vos, y también Aristóteles, se confunden en algo, no puede haber millones de sustancias. ¿Por qué no puede haber millones de sustancias? Porque si se sostiene por sí misma,
no puede haber sido creado por alguien, porque si no se sostiene por sí misma. Alguien le inventó, alguien hizo, hay un mago, hay algo que le dio validez a esa sustancia. Pero pará, ¿qué me estás discutiendo? Te estoy discutiendo la raíz de tu pensamiento. Estoy yendo al fondo del problema. ¿Te encanta hablar de sustancias? ¿Sostenés la misma definición que Aristóteles? En el sentido de que es aquello que no necesita de nada para estar. O sea, esta campera está acá, ¿la ves? Sustancia primera, no lo llamaba. Bueno, por eso. ¿Qué sustancia primera te dice? No puede haber sustancia primera, segunda, tercera o lo que fuese. ¿Por qué? Porque vos mismo caes en esa trampa, Aristóteles y Descartes. Vos decís que es lo que no necesita de nada para ser, para perseverar. Si esta campera sigue siendo y se sostiene por sí misma y la defiende por sí misma, no necesita de nadie ni de ninguna otra cosa para ser, tal como decís vos, Aristóteles, tal como decís vos, Descartes. Bueno, macho, no puede haber una sustancia primera y segunda, como bien dice Brian, ni tercera, ni cuarta, ni quinta. Hay sustancia. No puede haber muchas sustancias. No puede haber muchas, no puede haber 3, no puede haber 4, no puede haber 2. ¿Hay sustancia o no hay sustancia, Descartes? Sí. Y en ese ¿Se sostiene por sí misma? Sí. Entonces no me metas la chatada esa boluda de que 2, 3, 10 o 20. Perdón. Y en eso, en ese concepto generaliza. O sea, ahí va, cuando no. yo generaliza, digo, Ahí va, si hay va. una sola sustancia, entonces mesa, mate, campera, hombre, árbol, es lo mismo. Mesa, mate, campera, árbol es la misma Es sustancia. la misma sustancia. Generaliza. No solo generaliza, ni siquiera te digo universaliza. O globaliza. Totalidad. Totalidad. Una sustancia absoluta. La sustancia es una sustancia absoluta. ¿Cómo? Unicidad. Monismo el concepto de la sustancia. Pero pará, me estás- ¿Cómo? ¿Cómo qué? Monismo. Estábamos hablando de dualismo. Dualismo. ¿Está? 2. Monismo. 1. Una única sustancia. Ya estamos entrando en un terreno peligrosísimo. Dios. la única Te estás metiendo eso. Listo, toc, toc, toc. Estoy entrando a las puertas de Dios. Bueno, listo, está bien. Pero vos no me podés poner en la misma situación a Dios que a este puto fibrón. Este fibrón es una cosa de mierda, de lata, ¿qué material es este? Polietileno. ¿Ves? Plástico, no sé qué carajo será. Es una especie de latón. Bueno, este latón me lo vas a equiparar con Dios, Espinosa de mierda. ¿Sabés que estás jugando con la hoguera? Ahorita te estás metiendo en un quilombo con el santo manifestación de la Inquisición. Sí, dice Espinosa, con un huevo de toro grande como este pabellón. Porque hay una única sustancia. Hay una única sustancia. Por lo tanto, esta es una manifestación de Dios. Acá están viendo. No, porque en el momento que dices si hay un Dios, sustancia, que crea otra sustancia, ya son dos sustancias. Como todo Por lo Dios. tanto, no puede ser creada. ¿Entendés? ser creada. ¿Entienden, chicos? Si se sostiene por sí misma, si no tiene razón de ser sostenido, defendido, ni nacido de otra cosa, la sustancia no puede depender de una sustancia superior, por lo tanto es monista en concepción de sustancias, que entonces me vas a decir, ¿cómo es? Para, vos me estás diciendo, ¿cómo se llama ese periodista pelotudo? ¿Cómo es? Fantino. Vos me estás diciendo que Dios... Estás estudiando filosofía. Sí. No, Y Agostero. me tengo que recalcar. Más allá de No, que... estás estudiando filosofía de verdad. Lee mucho, la verdad. Y me retracto de las manifestaciones que dije, porque la verdad que lee. Y eso no es ninguna cosa. Más allá de que, bueno, no nos vayamos a la mierda. Estamos hablando de algo muy jodido. Con lo que estamos hablando, tenemos los templarios entrando al penal. ¿Eh? Nos prende fuego. Tenemos ¿Cómo no te vas a excomulgar? Él está hablando de Yahvé, el Dios de los judíos, que
que es nuestro Dios, ya saben que esta discusión, pero venimos de la herencia abrámica, ¿está? Vos no podés decir que esta campera es una de las manifestaciones de Dios, de Yahvé. No podés. Te tengo que excomulgar, me está faltando respeto en el siglo XVII, siglo donde no podés boludear con la religión, te prenden fuego, macho. A Oviedo Casta lo hicieron suicidar. Copérnico tuvo que morderse la lengua. Galileo Galilei tuvo que esconderse abajo de la cama. ¿Está? Giordano Bruno quemado. Y este tipo, solito, desde Ámsterdam, a los 23 años, sostiene una locura diciendo que René Descartes es un genio, pero está equivocado en la base de su pensamiento. No en temas menores, en la base. Y el pensamiento monista te cambia toda la ecuación, desde lo ético, ahora lo vamos a ver, desde lo político, ahora lo vamos a ver, y por supuesto desde lo metafísico. ¿Está? Entonces ya estamos. Sustancia. Tema fundamental para arrancarlo. Es monista. Bueno. Entonces sí. Esa sustancia, ¿cómo la llamas? Dios. Yo no tengo problema en llamarlo Dios. Dice él. Dios, o sea, la naturaleza. Cuando dice Dios, o sea, la naturaleza, sáquense esa idea religiosa de Dios. Él está diciendo, está mal lo que digo desde lo pedagógico, pero tomen esta idea. Lo absoluto. ¿Está? Cuando vean el Dios de Spinoza es lo absoluto. No tomen la idea de Yahvé, no tomen la idea del Dios católico, no tomen la idea de Alá. No personalicen a ese Dios. Él no lo personaliza. De hecho, ¿Dios de la naturaleza? ¿Cómo? ¿Dios de la naturaleza? No es el Dios de la naturaleza. Ojo con eso, porque es un error. Dios, o sea, la naturaleza. No es como algunas tribus que la Pachamama. No son dioses así, Pablo. Que no se basaba sino en lo sobrenatural, sino que en la naturaleza misma como Dios. Es inmanente, Pablo, ¿entendés lo que está diciendo? ¿Está bien lo que dice Pablo? Si vas a acá, ¿se acuerdan de esa época que yo decía que los griegos no pensaban lo trascendente? El pensamiento griego es todo inmanente. Aristóteles trabaja eso. El mundo de las ideas de Platón no es trascendente, no es en el más allá. Es acá. Es dentro del cosmos. Platón no se iba a otro mundo. Él decía mundo, pero como yo les dije, tomen el concepto de orden. Platón no hablaba de un paraíso, no hablaba de... No, inmanente, bien griego. Bueno, Spinoza también. Y ahí te está chocando con las religiones católicas, protestantes y judías, porque el Dios del universo europeo es trascendente, está en el más allá. Y él dice, no. Dios, o sea, la naturaleza. No, insisto, Dios de la naturaleza. O Dios de los pantanos, los ríos y el mar. No, el absoluto. Tomen esa idea. Él pudo haber prescindido de la palabra de Dios, pero la única manera de poner en contexto filosófico es tomando la palabra Dios y desacralizarla. Ya es un Dios donde no hay que bendecir, no hay que hacerle un templo, porque vos sos parte de ese Dios. Si esta de fibrón es una manifestación infinitísima de Dios, vos también lo sos, esta campera también lo es, estas botas de mierda también lo son, este pabellón de mierda también lo es. Es como decir que lo tangible y lo no tangible es Dios. Todo en absoluto, tangible, no tangible, la totalidad. El tipo va por todo, loco. Va desde la razón, por eso es un racionalista. El tipo no evade, él cree que con un método geométrico matemático se puede explicar la totalidad. Bueno, te está explicando, loco, está yendo al fondo del asunto, ¿eh? Es alguien que admira por su valentía, por su manera de expresarse, por dos tipos antagónicos, Nietzsche y Hegel. Miren qué loco. Tanto Nietzsche como Hegel admiran a Spinoza. Por distintas razones que ahora después... Einstein también. ¿Cómo? Einstein también. Einstein también. ¿No? Es alguien que es redescubierto en el siglo XVIII, siglo XIX también, pero siempre fue un tipo descartado. ¿Está? Pero insisto con esto. Es totalmente revolucionario y era obvio que te tienen que mandar a la hoguera, chabón, si empezás a hacer estas locuras en el siglo XVII. ¿Está?
Entonces, estamos sosteniendo a ese Dios, e insisto, sáquense, porque ahí está el error común de o Dios de la naturaleza o el panteísmo. No era panteísta. Él no era panteísta. Panteísta es aquellos que ven un Dios totalidad, en la totalidad. Una figura de un Dios que es constante, acá él no reverencia, él desacraliza esa figura de Dios. Él, si me apurás, y hay muchos críticos que dicen, es un ateo total. Y utiliza la palabra de Dios como absoluto. Y si esto ya son mis palabras, no son las de él. ¿Está? Pero para que entre en juego esto. No es panteísta. Él no está buscando figuras a las cuales abrazarse religiosamente. Todo lo contrario. Él te está diciendo que somos parte de una totalidad. Sigan el razonamiento, porque si vos seguís el razonamiento, síganlo bien. Tenemos que abstraerlo, porque es muy, muy, muy grosso y muy bonito. Si vos crees que somos todos parte de un absoluto, ese absoluto es Dios, vamos a poner el nombre, pero es lo absoluto, somos todos parte de Dios, vos no podés maltratar ni a tu compañero, no podés maltratar a los perros, no podés maltratar a los ríos, no podés maltratar a los mares, no podés maltratar a los peces, no podés maltratar a las cosas, no podés maltratar a las rocas. ¿Cómo? A nada. Vos sos uno con el todo. Y eso te va a tener que llevar a respetarte a vos mismo, a respetar tu vida y a respetar la vida del prójimo y a respetar la vida de los animales y a respetar la vida de las plantas y a respetar la vida de las teteras. Porque cualquier acto indigno hacia la tetera es a una partícula de Dios preparada, loco. Está todo bien. Hasta los perros te sigo. Hasta los perros te sigo. La tetera del orto. Bueno, y ahora te meto una concepción. O el pensamiento no sería no respetando lo exterior, no te estás respetando vos mismo. Porque pasa por lo mismo. Pero yo te lo quiero llevar radical para que te joda. Ya estoy, Pablo. Está bien que, bueno, patear a un perro, matar a un caballo, hasta ese banco, pero ¿qué carajo tiene que ver romper esa madera? Pero perdóname. Esto no lo sabía Spinoza, pero nosotros sí lo sabemos. Nosotros estamos compuestos por distintos tipos de átomos, ¿no? De distintos tipos de minerales, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno, hierro. Yo tengo mucho que ver con esto. Mis átomos, perdón, pero esto es real. Mis átomos y los de esta tetera tienen un montón de cosas en común, De hecho, vamos ahora, pero al átomo, al ADN de un árbol, pongan un ADN de un árbol bien chiquito, viéndolo cómo se construye bien su el sodo. Y ven el del ser humano, son parecidísimos. Y si ven el átomo de un perro, de un ser humano, de un perro, no de un mono, de un perro, son idénticos prácticamente. Tenés que ir al detalle para ver la diferencia. Y obviamente metés el de un chimpancé y no hay manera de ver la diferencia. Sí, hay mínima. Pero la lógica está buenísima, nada más que en ese tiempo no cabía redundancia. Por supuesto que vamos a ver como todo lo que es buscar desde nuestra razón el absoluto, lo podemos atacar por un montón de pero sigan, por eso digo, sigan el razonamiento lógico. Sigan esta metafísica, que es la base de todo su pensamiento, porque además, te das cuenta que le está metiendo una patada en los bolas a su tiempo, se está peleando, es recontra revulsivo, revolucionario, emancipatorio, lo adoro yo lo adoro, ¿entendés? Porque esto después te lleva, con este concepto, a lo que él escribió en el tratado teológico-filosófico, donde banca, desde este concepto, donde no tenemos que adorar figuras divinas, porque yo soy tan divino como esa figura Jesucristo. Yo soy idéntico a Jesucristo, somos lo mismo. Soy lo mismo que Mahoma, soy lo mismo que Abraham, soy lo mismo que un perro y soy lo mismo que esa tetera. Con respecto a eso, Sí. ¿no? O sea, él no reconoce esa figura. Él no reconoce qué figura. La figura de los dioses católicos, judíos. Porque él te dice, él reconoce que somos todos sustancias siempre en base a lo que él puede percibir. O sea, no le vengas con Alá porque Alá, yo para empezar no sé.
Sí, no lo vi, no lo siento, nada. Esto sí puedo decir que es sustancia, porque está a mi alcance. Alá no está a mi alcance. Alá está escrito y se presentó, supuesto. Él no discute si se presentó ante Abraham, Yahvé, o si Alá se presentó ante. A lo que yo voy es, no toma ni a No los toma. católicos ni a como parte de la sustancia. La No sustancia solo- es acá, nosotros, esto, la mesa, nosotros. Brian, no solo no lo toma, lo destroza. Claro. Va destrozando va leyendo la Biblia en ese tratado ¿Por que qué acabo voy de a decir. esto? Porque vos decís, entonces Jesús es igual a nosotros. No, pará, para él Jesús no. Él acredita en la Biblia, está bien lo que decís. Él acredita en la Biblia la falacia de las mentiras que dice la Biblia. Ojo, la Biblia, No sé cómo sus explicarlo. primeros 5 capítulos son la Torá. O sea, él analiza la Torá, la destroza. Mira, esto es mentira por esto es un verso por esto es un verso por esto. Pero no se mete a hablar de, ahí sí discrepo como, no se mete a la cuestión histórica, si existió o no existió. El concepto religioso del cristianismo y el concepto religioso de el judaísmo y el concepto religioso de los musulmanes son conceptos de dominación por parte de terceras personas que te inventan estas, así es, y él va versículo por versículo destrozando la Biblia. Es un lector, entonces, él te dice todos esos versos, de lo único que hay que rescatar, más o menos, es un libro hermoso, pero lo que hay que rescatar de la Biblia es el concepto y el precepto del amor. El precepto del amor es muy válido, lo banco, lo defiendo, lo sostengo, dice Spinoza, porque ese también es mi precepto, dice Spinoza. Pero después toda la temática de las leyes judías, las leyes católicas, los conceptos y preceptos protestantes, todo verso, muchachos, porque Dios, o sea, la naturaleza, o sea, lo absoluto, somos todos, está en todos lados, y nosotros somos menos accidentes de esa sustancia. Somos manifestaciones de ese Dios. ¿De las cuantas? De las millones de infinitas maneras que tiene Dios de manifestarse. Se manifiesta como esa silla, como esa puerta, como esa lamparita, como mi persona, es lo mismo. Yo soy una manifestación un poquito más grande que este botón. Apenas. Soy una manifestación diferente que este botón. Y este mate, por ejemplo, dice, está con los dos atributos que todos podemos percibir, porque él dice que el ser humano tiene dos atributos para percibir esa red extensa. ¿Está? Eso sí, ahí están en los apuntes. ¿Estamos? El pensamiento y la extensión. Pensamiento y extensión. El alma y el cuerpo. La única manera, los dos únicos atributos que tenemos. ¿Y cuántos más atributos hay, Alberto? Infinitos. La presencia de Dios, o sea, la naturaleza, se manifiesta de infinitas maneras, pero nosotros somos tan chotos, tan poronga, tan nada, tan cagada, que tenemos dos atributos para verlo. El pensamiento, limitadísimo, y la extensión. Cuerpo y alma. Entonces me está... Pará, diría Fantino. Vos tenés cuerpo y alma, pero el mate no puede tener cuerpo y alma, ¿no? ¿Qué no? ¿Cómo va a tener, yo te puedo bancar el entendimiento? ¿Cómo va a tener alma? Perdón. Son objetos. Vos sos objeto, yo soy objeto. El objeto tómalo como manifestaciones de Dios, porque somos todos parte de esa sustancia única del absoluto de Dios. Por lo tanto, cada uno de esos accidentes, esas manifestaciones de Dios, contienen los dos atributos. Ahora, por supuesto, el pensamiento de un hombre es distinto al pensamiento de un mono, dice. Es distinto al pensamiento y percibe de otra manera. Tal como tu alma es distinta a la de un mate. Loco, va por todo. Loco, estás mamado, drogado, pasado de merca, Pará, seguí el razonamiento. Por supuesto. Contra todo, ya estaba. Ahora, a los que defienden que un tipo lo matan, lo clavan, se muere y al otro día viene de fiesta y sale 40 días con los amigos, juntarse a predicar el nombre, a eso no le hacen nada.
Pero a mí, que te estoy diciendo que hay una única sustancia, me expulsa de todos lados. Ah, epa, pues nada, pará, loco, te está dando alma y cuerpo un mate. Sí, pará, chabón, y vos estás creyendo esa misma trinidad. ¿Qué me jodés, boludo? No me jodas. Si vamos a jugar, jugamos la misma, ¿eh? No lo dice así, acá ya estoy, yo metí la pata hasta acá me fue el carajo. Pero, estamos en esa, sigamos la lógica, sigamos el concepto metafísico, sigamos lo abstracto. Me están siguiendo, ¿no? ¿Ven que tiene lógica? Si estamos diciendo, hay una única sustancia, y para tomar esa única sustancia me estoy tomando de Aristóteles, no es joda, y de Descartes. Vos empezaste esta jodita de Aristóteles, y vos Descartes lo tomaste de él, Yo no estoy jodiendo con nada. Jugaron a la gran Platón y Aristóteles, te lo trajo a Descartes. Fuiste, wow, el hombre de la razón. Yo tomo tus argumentos, pero en vez de empezar de allá abajo, voy allá arriba. Voy solito, con un escarbadiente, a pelearme con las legiones romanas, con toda junta. Y voy, le abro la puerta, y ¿sabes qué? Lo pongo en disputa. Hay una única sustancia, porque no puede haber distintas sustancias. Se sostiene por sí misma, macho, vos lo dijiste, bueno. Entonces no puede haber una superior, inferior, creadora, no creadora, sustancia primera, sustancia segunda. Única sustancia. ¿Se sostiene por sí mismo? Si se sostiene por sí mismo, es único, infinito y absoluto y total. Dios. ¿Vale? A partir de eso, mira cómo me las banco. Y te voy diciendo cómo me las banco. Al haber un único Dios, somos todos parte del mismo Dios. Hay dos atributos, yo en eso juego. Pero no digo que son sustancias, atributos. Son cómo percibimos las cosas. Alma y cuerpo. Él habla del pensamiento y de la expresión. Lo mismo, alma y cuerpo. Bien, y lo tenemos todos. Lo tiene esta pared. Alma y cuerpo. ¿Está? El ladrillo, lo material, tiene un alma. Y chupala, Chupala porque tiene lógica. Estamos en vivo, loco. ¿Cómo en vivo? Bien, perdón. Sí. No pasa nada, dice que vos lees la Biblia sin sentimiento. Digo que para la filosofía es filosofía, y si necesitan de fe o algo, que vayan a la iglesia o agarren una religión. Aclaro una vez, yo vi 4 veces. Porque muchos entienden que supuestamente están viniendo a predicar la palabra, porque estamos hablando del medioevo, y en realidad estamos interpretando pensadores históricos. Sí, y es así. Y aclaro, yo soy un gran lector de la Biblia. Pero no lector de fin de semana. 4 veces me la leí de punta a punta. Y no me la leía de acá para allá, me la leía desde el principio hasta el final. Y la leí de las 4 veces, 3 veces siendo católico practicante. Y la última, siendo como me considero hoy, cuasi ateo. ¿Ah? Más o menos. ¿Pero qué quiere decir? Por supuesto que hay acá hay un ser humano que habla, pero lo único que digo es que conozco y mucho de la Biblia. Algún día nos podemos hablar de la Biblia, no tengo problema. Dame una semanita para reposarla. La tengo destrozada, anotada, con cositos, con verde, con rojo. La tengo hecha pelota porque la leí y leí la interpretación católica, Leí la católica con la interpretación, o sea, leo lo que es la Vulgata y después lo que nos quieren hacer entender de eso. Estoy hablando del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, todo, me leí de punta a punta, 4 veces. Cada vez que lo lees, la crees menos. Sí. Bien, porque de vuelta, me encantaría que todos los creyentes lean la Biblia. Y no una vez, porque no es una lectura de una sola vez, muchachos. Y no una vez y 2 veces al mes, no. Yo leía cada 4 o 5 años la leía. Y cambia, y es un libro fascinante, fantástico, hermoso, bello, apasionante, y que te da, no hay manera de no tener emoción. Se equivoca el compañero que dice que la leo sin emoción. La leo con pasión, ¿qué con emoción? Con la requete contra. Lo que no la leo, antes sí, ahora no, es sin dogmas. No la leo con acá, el zapato de un obispo diciendo si decís lo contrario te piso. No, déjame que con mis lecturas, yo hago mi lectura de la Biblia, chabón. Claro, por eso, justo le está contestando porque se la habrá leído sin entendimiento, por eso habla así. Lector, bien, ahí está. Ahí disputan, listo. Sí. Si no estás de acuerdo conmigo, no tenés entendimiento. Claro, te haces convulgado. ¿Cómo? No, pero no te pongas a chingar. Te haces convulgado, dice acá. No hablan católica y cristiana, no, perdón. Los protestantes no toman. La Biblia protestante es el Nuevo Testamento. Es la misma. La católica hay libros, la nueva
El Nuevo Testamento es la iglesia distinta, porque hay infinidad de iglesias cristianas protestantes, infinidad. Y se les quitan bastantes evangelios del Nuevo Testamento. Es esto la protestante, es así chiquitita. La cristiana es así, porque además, ¿por qué? Porque tiene tantos, no, porque además te tienen que bajar línea de cómo entenderla. Una de las cuestiones de los protestantes es que no te dan ninguna manera de interpretarla, en eso son bastante más libres, por eso más chiquitita. No toman el Viejo Testamento, porque si toman el Viejo Testamento se meten en un mega quilombo, ¿está? Y del Nuevo Testamento toman algunos. Y lo que sí tienen, digo, de alguna manera más piola, es que no te dicen, bueno, acá tenés que interpretar esto y esto y esto. Usted cuando leen la católica, leen abajo cómo tenés que interpretarlo, ¿eh? Ojo con eso. Pero bueno. La católica te dice. ¿Sí? La protestante no. Ahora, es la misma ensalada, ¿eh? Le pones tomate o le sacas el tomate, pero es la misma ensalada. La única diferencia. Bien. Terminamos con la metafísica. Nunca vamos a terminar. Este ser humano, hay un texto muy interesante de los seres humanos que él toma, que nosotros, los entes, los entes, que es lo que él definía conato o apetito, que es esa fuerza o pulsión por perseverar en sí mismo, ¿está? Sobrevivir, querer seguir viviendo. En el ser humano, la lectura actual sería el deseo de vivir, de sobrevivir, de estar. Ese conato, ese deseo, esa pulsión de vida, que lo define, es muy nietzscheana. Nietzsche, cuando lee el concepto de conato, dice, tengo un precursor. La voluntad, el concepto vitalista nietzscheano, yo lo tomo de acá, dice. Yo no lo conocía y me doy cuenta que este tipo es un genio, por eso lo defendía. Es un genio que defendía el concepto de conato, de ese perseverar en la vida, de ese perseverar en la subsistencia que todos tenemos. Hegel lo toma ahí también cuando habla del amo y el esclavo. Exactamente. Es el mismo concepto, ¿no? Hegel admiraba a Spinoza y también jugaban con eso. Sí, muy bien, Brian, totalmente. Hegel jugaba con eso. Miren, de vuelta, Hegel y Nietzsche, dos enemigos atroces, admirando a una misma persona. Ese conato, él ahí pone sus lecturas de Hobbes, porque él es racionalista. Al ser racionalista, tiene que ser, es contractualista. Hay un contrato social entre todos para pervivir en esta sociedad, donde todos tenemos que ceder ciertos espacios nuestros para tratar de convivir. Lo que hacemos con el pabellón. De alguna manera, hay cierto contrato social, nos guste o no nos guste, hay ciertas normas que tenemos que respetar, nos guste o no te guste, hay ciertas resignaciones que hacer para no molestar al otro. Entonces tenemos a un tal Jean-Jacques Rousseau que manifiesta que el hombre, en su sentido natural, es una persona que define como buena, pero que la cultura lo mata. Que la sociedad, al organizarse, los hace malos. Entonces lo que tenemos que buscar es volver a ese principio rector del hombre, del buen salvaje, que en comunidad era solidario, y no estar influido por todos esos deseos y esa ambición y ese individualismo que nos pone la cultura, la sociedad. Por lo otro lado tenemos a Hobbes, que dice lo contrario. El hombre esencialmente es egoísta. No dice que es malo, ¿eh? Está mal leído Hobbes. Hobbes no decía que éramos el lobo del hombre porque nos gusta comernos por... No, dice que ante la necesidad de esa amplitud de deseos, en nuestro concepto de individualismo, vamos a atacar y vamos a ser el lobo del hombre. No está hablando de que somos malos. El concepto de Leviatán no es por la maldad intrínseca e inmanente del hombre de Hobbes. No. Dice, somos egoístas, porque somos individuos, en un mundo colectivo, donde somos muchos, y donde trato de destacarme por alguna razón u otra. Tocqueville diría que ante ese concepto contractualista de igualdad, la igualdad es la norma y la libertad es una emoción. Entonces el hombre, al sentirse igual por las normas, siempre va a tratar de distinguirse, ¿por dónde? Por el capital, por la guita, por la diferencia que te puede dar, por el dinero. Tocqueville, genial, ese es un autor que... ¿Esa es la interpretación que se le da a Hobbes?
La interpretación, no. Hobbes lo que habla con el Hobbes contractualista, dice, como somos tan individualistas y egoístas, por nuestras ambiciones, nuestros conceptos de progresar y demás, terminamos chocando, terminamos en guerra, terminamos matando al otro hombre. Terminamos siendo el hombre lobo del hombre. Por lo tanto, para que no sea el hombre lobo del hombre, no nos comamos, entre comillas no lo dice así, pero para que no nos ataquemos, para que no hagamos guerra, tenemos que fijar pautas contractuales. Bueno, apagar la luz a las 10 de la noche para que el vecino no nos joda, pagar impuestos para poder construir hospitales, el contexto social, de vuelta, de Jean Rousseau. No podría decir que es malo por naturaleza porque dice que se hace lobo en la vida en sociedad, o sea, cuando vive en sociedad. Al vivir en sociedad, exactamente. No hay, por eso, no hace un juicio de valor negativo. Te describe, es realista. En ese sentido también es maquiavelista. No te está diciendo ser, debe ser, te está diciendo cómo es. No vengan con que bondad o no. Por eso digo, no es, Job dice que el hombre es malo por naturaleza, entonces hay que limitarlo con el contrato social para. No. Siguiendo a Hobbes, era un gran lector de Hobbes, un gran lector de Maquiavelo, como les había dicho, siguiendo a Hobbes, hace la marcación de la diferencia. El conato no tenemos que tomarlo como ese precepto individualista que nos obliga al contrato a los martillazos. El conato nos obliga al encuentro. Esa necesidad de perseverar en la existencia, ese apetito de vivir, acuerden, conato o apetito lo definías, ese apetito de vivir, ese deseo, vamos a decirlo, ese deseo por la vida, te tiene que obligar a vivir en el encuentro con el otro. No me jodan, pero lo que trabajamos acá es real. Si no, acá estaríamos con facas, con pastillas y nos estaríamos matando. Y no lo hacemos. Hay un deseo de encuentro, que está buenísimo ese concepto. El conato no realza lo individual porque somos parte de lo mismo. Él no puede hablar de individualismo. Él no puede seguirlo a Job hasta el cementerio, porque a diferencia de Job está diciendo que ese individualismo no es tan individualista desde el momento que somos todos parte de lo mismo, somos todos parte del absoluto. Por lo tanto, te tenés que llevar tan bien como con tu vecino, como con tu perro, como con el mate y la tetera. Porque todo es Dios, todo es el absoluto. ¿Me van siguiendo cómo por tomar ese monismo tenemos que caer en el precepto requete contra piola? ¿Entendés? Ese encuentro hace que cualquier tipo de sociedad esté amparada por el amor. Él no renuncia al concepto del amor. Él leyó la Biblia, criticó la Biblia, pero destaca y resalta, y yo también lo hago, pese a que creen que soy enemigo, el concepto del amor revolucionario. Jesús fue un revolucionario, acá la puta madre, olvídate. No lo niego. Ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es el concepto más rescatable que toma de la Biblia. ¿Está? Y de los 10 mandamientos de Moisés trabaja el concepto del amor también. Entonces, eso lo destaca, lo resalta y lo toma en ese concepto de conato o apetito. Y siguiendo ese concepto, síganlo, todo arrancó por el puto monismo, No puede haber monarcas absolutos puestos con Dios. Miren qué bueno, cómo llegamos. Tiene que haber libertad, chabón. Esto va a ser recontra discutible porque lo que no me olvide hablar eso. Libre albedrío. ¿Está? No me tengo le tengo que quedar por unos 10 minutos. Hoy sí. Entonces, ¿por qué libre albedrío? Esperen. Ya voy a ir. Determinista. Ahí estamos. Sí, pero no me pará. Habló de determinismo eso. Bancame, no te me. Por ahí voy. Esperen. Anoten determinismo, sepárenlo, porque vamos a tener que caer en eso, sí o sí. Pero sigan el relacionamiento. La metafísica, monista, no dualista. Dios, naturaleza, por Dios no un Dios del altar, sino un absoluto, en el cual todos somos partes. Dos atributos se perciben solamente, alma y cuerpo, en todos los accidentes de esa sustancia. Acuérdense accidente tomando Aristóteles, ¿no? Que yo soy un sujeto y mi accidente si tengo pelo o no tengo pelo. A mí me pintás el pelo de amarillo y sigo siendo Alberto Sarno. ¿Está?
A mí es un accidente que tenga el pelo, que tenga una campera. Sin campera sigo siendo cruzado, son accidentes. Bueno, ustedes todos nosotros tenemos accidentes de Dios, o sea, la naturaleza, o sea, el absoluto. Algunos más accidentados que otros. Otro. Tenemos bastante torres encima. Siguiendo ese concepto, siguiendo el respeto hacia todo lo que nos rodea, porque todo es Dios, tenemos que vivir en libertad, macho. Vos no podés, si somos todo Dios, decir que el Risa es el rey por entidad divina, porque el Señor lo puso. No, flaco. Entonces, ¿y esto qué defendes en el 1600, chabón? La democracia. Vamos por todo. Ya empieza publicando libros de ética. Sí, la ética, acuérdense, todo lo que publican de Nico todo es la ética después de muerto. Él publicó vivo solamente Principio de la Filosofía de René Descartes, que parte por acá. Con eso se hace medio una vez que es expulsado. Es expulsado, excomulgado, no había publicado nada. Sale de la comunidad judía, empieza a vivir de pulir vidrios. Él vivía como importador en una de las capitales de comerciales más importantes del mundo, Amsterdam, en los Países Bajos. ¿Está? En realidad es Rotterdam, pero no importa. Es un país donde importar y exportar es ser millonario. Y la joda estaba pasando mucho por Amsterdam. Y de ahí, de ser importador y exportador, pasa a ser pulidor de vidrio, a cagarse de hambre. Pero por lo menos él lo reconoce, eso me permite leer y pensar. Lo pone en las cartas, ¿eh? Y él ahí recién publica su primer libro, que es Principios Filosóficos de Descartes, lo hace famoso, lo vincula con el mundo de Holanda, de los pensadores, lo vincula con los hermanos de Witt, que van a ser los que van a hacer los referentes políticos de Holanda, hasta que los matan a los de Witt, pero el gobierno es liberal. Tomás, aparte luterana puede ser de que la relación espiritual tiene que ser unilateral con Dios, sin intermediarios. Ahí tiene también esa... Puede tener, a ver, la influencia la tiene, lo que no tiene, Nico, por favor, es esa adoración hacia ningún tipo de Dios. No lo hay, porque no hay Dios, es ateo. Vamos a decir algo pedagógicamente que no está bien, pero que es, él marca un concepto revolucionario, el concepto de no creer en Dios, en el Dios personificado en. ¿Agnosticismo sería también o no? No, porque él te habla de un Dios, o sea, la naturaleza, o sea, lo absoluto. Pero no un Dios religioso. No es panteísta. No es una concepción a adorar, somos parte de una totalidad. Saquen el concepto de Dios, pongan absoluto, y ahí nos cae la ficha bien. ¿No se está refiriendo al ser? ¿Cómo? ¿Se está refiriendo al ser? Muchas personas lo vinculan con el concepto del ser, con la totalidad, con el absoluto, claro, hay un montón. Juega ahí, pero no habla de eso. ¿Ah? Pero sí, estamos por ahí, estamos en ese barrio. ¿Estamos? Si vos sos una manifestación de Dios, igual que esa tetera, que ese perro y que ese compañero, lo que también estás hablando es que no puede haber diferencias de distintas religiones. Chicos, en 1600 te está diciendo que hay que respetar todo credo, que tenemos que vivir en una democracia, que tenemos que separar la iglesia del Estado. Es automático, todo por el concepto metafísico. Y donde todo lo que vos hagas es una concepción donde no hay una visión bipolar del mundo, buenos y malos, porque el mundo es, porque Dios es. Digo, Dios creó el mundo, no. Bueno, pará, Espinosa, ¿el mundo está creado por Dios? No. ¿Y el ser humano? Tampoco, porque el ser humano es Dios. Pucheta. ¿Entendés? Sí, seguir el razonamiento es muy abstracto, pero de vuelta. Dios no crea, muchachos. No hay creación en el cielo, en la tierra. No, es. Dios es. Vos sos. Porque a mí me creó alguien. No, vos sos absoluto. Vos sos infinito, vos sos inmortal. Y tenés tu libertad de expresión.
Pará. Ahí, no Pablo, me dice, y tener la libertad de expresión absoluta. No, pará. No te puedo decir lo que siento. Sí, vos en la comunidad necesitas, ahí viene, voy por lo que dice Pablo. Vos, aclaremos lo de Pablo, está bien lo que dice Pablo. Sí, no, muy filosófico, yo te lo traigo. Sí, no. En este territorio que estamos, tenemos que respetar todos los credos y todas las expresiones, todas las libertades de expresión que pongamos. Por lo tanto, todos tenemos derecho a opinar, a creer y a vivir como se nos canta el ojete. ¿Está? Respetando a los animales, tanto como a las personas, tanto como a la naturaleza. Es hermoso. Pero acá viene el problema. Es determinista. Si vos te fijás, el universo no hay creación, no hay un camino, no es teleológico. Todo el mundo, desde Aristóteles, desde las religiones, hay una teleología. ¿Acuerdan? Telos, una finalidad. Vamos hacia, vamos al paraíso, no, pará, te dice Spinoza. No hay teleología. Dios. Ahí hay algo contradictorio, Alberto. Claro, siguiendo la linealidad de cómo vos estás desarrollando el pensamiento del chabón entonces no hay manifestaciones de Dios. No es una manifestación de Dios. El mate no es una manifestación de Dios. Es Dios. Porque, claro, es Dios. Claro. Vos decís, no, vos sos una manifestación de Dios. No. O sea, hay manifestaciones de Dios. Dios es lo absoluto. Se percibe, vamos a decirlo, se percibe. Porque en el momento que vos estás diciendo son manifestación de Dios, No es manifestación de Dios. Dios es el absoluto. Dios es mate. Dios es silla. Percibo mate, que es parte de Dios, percibo silla. Se manifiesta de distintas, pero no es que se manifiesta Dios acá. Dios se manifiesta en todos. ¿Ah? En Kevin, en vos, en todos se manifiesta. En esta remera son manifestaciones, porque los percibimos como dentro de los dos atributos. Este es el cuerpo y alma, ¿no? Entonces, acá hay una red extensa, mate Dios. Tiene alma que no la puedo percibir, pero está, como está mi alma, como está el alma, pero son distintas maneras de que con nuestros dos atributos podemos percibirlo. Pero sí, es cierto, no es que acá está Dios, acá solamente, no, Dios es el absoluto. Sí, señor. Por eso decía que somos infinitos, o sea, haciendo relación al alma, porque después somos seres finitos. No somos seres finitos. De vuelta, perdón, sí y no. No somos seres finitos. ¿Quién dice? No somos seres finitos. Vos sí no. Acá está quién? No, acá está. La clase pasada, René, acá. Ahí. ¿Y este? Ay, mamá pulpa. Ay, mamá pulpa. Ese era otro descarte. Me pongo como loca. Ese era otro descarte. ¡Ah! Ese era el descarte. Bien. Por una amenaza. Volvemos a Ciudad Gótica. Volvamos a Ciudad Gótica. Pará, porque no quiero perderme. Sí. ¿Por qué ninguna sustancia puede ser creada por el hombre? Ahora. No, por el hombre no. Ninguna sustancia puede ser creada por nadie. Por nadie, o sea, bueno, está bien. Estamos Se le da forma nada más. Puede ser que, porque el hombre crea ladrillo, el hombre levanta una pared, el hombre hace el fibrón, porque, está bien, es sustancia de Dios. Eso te lo va a decir Es sustancia de Dios. Pero sería que el hombre quedaría en primer lugar y Dios quedaría en segundo lugar. ¿No? Es todo Dios, es todo natural, es todo átomo, es todo. Está buena pregunta. Está creando el ladrillo. Lo está haciendo el ladrillo, ¿no? O sea, quedaría en segundo lugar. No quedaría el hombre en primer lugar. El hombre. Es parte de lo que está haciendo, esa El inmanencia. hombre está en el centro. A eso apunto. La pregunta es eso, ¿el hombre está en el centro? La respuesta es clara. Está bueno el razonamiento. Todo lo contrario. El hombre está en el centro con René Descartes. Yo pienso. Luego, yo existo. El Spinoza dice, no, chabón. Vos no pensás. No, sí, yo pienso por el alma. No, porque acá dice que el alma es una glándula que está Exacto. en pensamiento. El alma me hace pensar, mi alma me hace pensar, luego yo existo, yo fabrico la pared, y el Dios se está cagando la risa, mientras dice todo esto. Yo fabrico el piso, yo hago la lana
para este chaleco, yo, que Spinoza se sigue cagando de la risa. Y le dice, vos estás metiendo, excelente pregunta que me pones, vos estás poniendo al ser humano en el centro, no entendés nada, René Descartes. Como el que tiene ¿Por qué? Porque la como si materia tuviera es- lección a veces. La materia es Dios. El hombre pasa a ser parte de la cosa. Los movimientos que haga cada uno de los accidentes de la sustancia es lo que pasa, es el mero acontecer. Que fabriques o no fabriques una pared, es un mero acontecer. Sos parte integrante de Dios, materia, alma, en acción. No deja de ser meramente acción humana, acción material, acción ladrillo, de parte de una única sustancia, no del yo, del ser humano, sino de la sustancia absoluta de Dios. ¿Entendés? Por eso te digo, está buena la pregunta porque te estoy diciendo, no, es radicalmente opuesto lo que está haciendo este tipo. Se le caga de risa al inicio de René Descartes, porque dice, perdón, Gil, vamos donde hay que ir. Vamos a las legiones romanas. No batallemos acá en Siria, en las afueras del Imperio Romano. Vayamos a Roma y nos llevamos puesto al puto emperador romano. ¿Y cómo haces? Discutiendo el concepto de sustancia, discutiendo de dónde, de Aristóteles. Porque la definición de sustancia la pusieron ellos. Y la manifestó y la convalidó René Descartes. Entonces, la esencia ya no es el hombre, perdón, el actor universal no es el hombre pensando y dándole entendimiento a Dios. Es al revés. Es Dios, o sea, la naturaleza. Entonces, en el centro está el hombre. Está el absoluto, la naturaleza. Y si está el absoluto, la naturaleza, porque todos somos Dios, tenemos que guiarnos por ciertos preceptos que no nos lleven por nuestro individualismo. Y ahí entra, él era de vuelta, era un tipo hiperlector. Él era un lector enfermo también de los estoicos. Y su ética es muy estoica, porque dice, no te dejes llevar por cuestiones de la ambición cotidiana, porque vos sos Dios. Bueno, pero pará, loco. Vamos a joderlo. Estoy preso. Me están torturando. Eso es cuestión de la resistencia. Hay que ser. El estoico se lo tiene que bancar. Por eso, el estoico de acá para afuera todo muy lindo. ¿Está? Pero encarcelar. Pero pará, me están torturando, me quitan la libertad. Resistencia. No me dejan ver a mi ¿Vos lo podés cambiar? Sí, si me fugo, me puede, pero no voy a poder fugar. Bueno, entonces, si no lo puedes cambiar, el estoico que te dice, no te preocupes. Vos preocupate de lo que vos podés cambiar. Yo no puedo dejarme llevar por mis pasiones. Si vos te llevas por tus pasiones, podés matar, podés entristecerte. Él trabaja eso. Y en eso toma, básicamente, preceptos estoicos para sobrellevar esta realidad en donde estamos mancomunados. Y ahí, de a poquito, nos vamos sacando el problema que hablábamos con él. Somos Dios, somos todos parte de Dios, somos todos parte de lo absoluto. Recuerden, saquen el concepto teológico de Dios. Dios es lo absoluto. Somos parte de lo absoluto, todos. Y soy tan parte de lo absoluto yo como Nahuel. Pero no está preso, tranquilo. Es una cuestión meramente de uno de los atributos que vos percibís, que es la resistencia. Vos te das cuenta que en la realidad actual estás preso. Bien, no lo puedes cambiar, no te dejes llevar por las pasiones, controlá y dominá tus pasiones y dejá que se desenvuelva la vida donde no hay, bueno, pero voy al paraíso, no hay ni paraíso ni nada, somos todo el tiempo. Llevándolo a lo que decía Soy, que uno esté preso y que el otro no, es parte de la acción de la sustancia, es parte de la sustancia de la acción. Es la sustancia única en desenvolvimiento que no te va a dar una explicación teológica. Por lo tanto, no hay bueno y malo. No, pero pará. Es malo estar preso. Es malo estar preso, es una contingencia de la resistencia. Por supuesto que hay situaciones que llevan a la gente a delinquir, que llevan a matar, y dentro del contrato social que tenemos que tener, tiene que haber reglas, en donde parte de esas reglas implica que tiene que haber una justicia. Esa justicia será mejor en el concepto de la resistencia siempre y cuando respetemos los preceptos de Spinoza, del amor.
O una consecuencia más que una justicia, porque justicia por ahí. Bueno, pero de vuelta, él no niega el realismo social, ¿eh? Él no dice, esto es el paraíso. No, dice, estamos arrojados a algo que percibimos como la realidad. Dios está en todos nosotros. Bien, si Dios está en todos nosotros, me cuesta que ahí viene el quilombo. Porque si está en todos nosotros, hay una concepción de Dios no puede estar equivocándose constantemente. Por lo tanto, algo pasa contra mí. Yo haga lo que quiso Dios, porque yo soy Dios, porque Él es Dios, Él mate es Dios. Bueno, pero ahí Mata a una persona, esté matando a Dios. Al estar matando a Dios, la resistencia te va a obligar, la realidad nos va a obligar a tener que ir presos. Pero eso me parece injusto, bueno, pero hay algunas concepciones que vos tenés que ahí menguar. está volviendo al Dios religioso. No. Estás encasillando en bueno o malo, equivocado o no. Él habla que La en sustancia de la acción, o sea. la sustancia y los actos que ocurran en la sustancia son actos provocados por parte de esa única sustancia absoluta. Pero hay normas, ahí vienen las discusiones de la libertad y la libertad. Hay normas que deben convivir para que estos accidentes de lo absoluto que somos nosotros tengamos un buen pasar. Acá no hay que no estamos hablando ni de bueno ni de malo, ni de perfectos ni de imperfectos, somos todos perfectos, somos todos infinitos, somos todos Dios en acción. Bueno, en esa acción explícame las cosas, loco, porque si no somos deterministas. Sí, bueno, sí, no puedo discutir ese determinismo, y ahí es donde le pega. Y ahí es el flanco débil. Y ahí se olvidó de cerrar la puerta del fuerte. Y ahí es donde le entra la razón a medio destruir el imperio espinociano. Ya estoy, ¿eh? Porque si yo te digo que banco la libertad, que somos todos iguales, que somos todos dioses, que no hay bondad ni maldad, porque si no nos tenemos que quedar en esas cosas, que desde que decimos soportar esto precisamente, como no hay ni maldad, son hechos que ocurren, son cuestiones de contrato social que tenemos que bancarnos. ¿Y mi libertad? El libro de Dios. ¿Dónde está mi libertad? Bueno, en las cartas se explica mucho de eso, porque no hay un libro donde cuando empiezan en los debates, hay muchas cartas muy interesantes, yo las tengo, están buenísimas, donde empiezan a contestar, bueno, y acá viene el verso, acá viene guitarra. Acá la caga. No, bueno, sí, es verdad, se puede hablar de determinismo, no es una cuestión que nosotros podamos hablar, no lo pone así, pero lo que sí hay espacios, pequeños espacios de libertad, en donde nosotros podemos manejarnos de una manera más adecuada, respetando más a la tetera, respetando más al ladrillo, construyendo mejor los ladrillos para que el ladrillo se sienta, construyendo mejor la cabaña de los perros para que los perros estén, tratando mejor a mi hermano. Pero pará, ¿qué libertad? Franco, sos Dios, ¿qué me veniste? Tratar, no tratar, ¿qué me haces? Vos me haces, cuando se pone a hablar de la ética y habla de los estoicos, no es que da recetas de vida, pero es algo muy de la praxis, y habla de la praxis. Todo estoico es un pensamiento muy pragmático, muy de la acción. No me des recetas de cómo vivir, si yo soy parte del absoluto. Yo quiero hablar de libertad en serio. Si vos estás determinado, y hay esto básico, lo vamos a ver el existencialismo. Si no tenés libertad, no tenés responsabilidad. Síganme. Si no tenés libertad, no tenés responsabilidad. Si vos sos esclavo y te dicen, andá con la cadena, levantás el muro, y si no te mato, lo levantás, bueno. Pero por ese muro estamos dejando a los mexicanos al otro lado. Bueno, pues yo soy esclavo, no tengo responsabilidad de esto. El esclavo no es responsable, porque es eso o la muerte. Descartes va a decir que sí es responsable, porque hasta en la tortura vos tenés un momento de quiebre, y el punto de quiebre es el momento que dejás de ser libre. O te dice, sí, podés prestar mismo, no, porque me van a matar, que te dejen matar. Ese es tu mayor acto de libertad. Pese a que va en contra. Vamos lleno de extremos, pero te estoy diciendo, si no somos libres, no somos responsables. Y acá me está cerrando la puerta con el determinismo. También una sociedad calvinista, que también es determinista, vos los calvinistas, vos nacés,
Ya en el nacido, Dios ya determinó que vayas al cielo o al infierno, hagas lo que hagas. O a la cárcel. Entonces, loco, si somos todos Dios, si no podemos criticar los pasos a seguir, si todo concepto de esta realidad, sí se puede criticar, dice él, y sí tenés un espacio, no, macho, si sigo tus lineamientos, no. A eso yo me quería referir, ¿no? Porque... Perdón, y cierro. Libre albedrío, no lo tenés. Spinoza la cagó en ese punto. En su raciocinio, esa puerta no la supo defender. ¿Se puede defender? Creo que no, pero no importa. Ahora, por eso se cae todo el... Para mí es fantástico. Analícenlo desde el concepto, te digo, desde el concepto hippie, pero desde el concepto obligatorio de una sociedad tolerante. Ahora con 1600, ya estoy, 1600, donde defiende una democracia real, no ficticia, real, donde defiende, ese libro que yo cierro es el principio teológico filosófico, lo escribió medio como un panfleto para defender a los de Witt, de los que tienen a mi amigo, y hablaba de liberalismo total y absoluto en materia de respeto hacia todos los dogmas. ¿Cómo? Como nos va a hacer liberalismo de luz. Tal cual. Ojo, una Holanda que comerciaba esclavos a los pavotes. No a los pavotes, a los requecontra, porque chocaba de culo con los preceptos de Spinoza, ¿estamos? Pero que estaba totalmente avanzada con relación a los Orange, que eran los ortodoxos, que son los que después matan a los de Witt. Los de Witt salen en una multitud, los mata, y él después está muy peleado con los conceptos, y en las cartas lo dice, el de multitud que no permite el concepto de virtud. Ya estoy, cierro la virtud para cerrar la idea, porque la ética de Spinoza también te lleva a la felicidad. ¿Cómo te lleva a la felicidad? Si Dios es naturaleza, si Dios es el absoluto, por intermedio del estudio de la naturaleza, vas a llegar a la virtud y a la felicidad. A ver, nuestra realidad en lo absoluto es Dios. Bueno, ¿cómo entiendo nuestra realidad? Estudiando filosofía, biología, ciencias naturales, historia, para comprender al absoluto. Para comprender los actos humanos, los actos, ¿cómo? De uno mismo. Totalmente. Es como decir, como las cosas están relacionadas, no podés saber de una y creer que esa, por separado, por ahí te va a dar una comprensión, una felicidad. Sí o sí tenés que saber, ponerle, si llueve, cómo te cubrir el agua, no puedes usar un material que el agua pase, sí o sí tenés que usar determinado material. Te lleva al análisis del paso racional, el devenir, al estudio, y eso te lleva a la felicidad, porque si vos te conoces a vos mismo, si vos conoces a Dios, si vos te conoces a vos mismo, te estás conociendo a Dios. Si vos conoces a tu epoquia, estás conociendo a Dios. Si vos conoces la confección de esos ladrillos, como decía, no, pero hay ladrillos que hay que hacerlo, fabricarlo, bueno, tenés que estudiarlo para hacerlo bien. Si la ceba, la primera lluvia se cae, ya es algo que no está bueno, ¿querés ser feliz? Buscar la virtud. ¿Cómo se busca esa virtud? Por el pensamiento, para tratar de conocer a la naturaleza. O sea, listo, boludo, la felicidad. Está buena, está buenísima. Ojalá, bueno, cierra la lógica. Es fascinante. Imagínate si en vez de haber seguido los lineamientos de Adam Smith, un liberal, seguimos este otro, el del amor a la naturaleza, el del amor al prójimo. Loco, no sé, hubiese sido te matar, Me encanta a mí. Ahora, bueno, pero que es una religión, ya lo tomás como una religión. No, me encanta como pensamiento. Yo no soy espinociano, pero sí soy espinociano. Como no soy nietzscheano, como también soy nietzscheano. Poquito, hegeliano casi no soy nada. Pero si sos un poquito mansita, tenés que ser hegeliano. Entonces sos un poquito hegeliano. Soy. Y hoy, ¿cómo? Perdón. Hoy viniste españolado. Hoy vengo Hasta Freud va a estar todo hermoso. ¿Cómo? Hasta Freud va a estar todo hermoso siguiendo las cosas. No, hasta Freud no. Antes de Freud, porque vos venís con Freud, dice hasta Freud todo hermoso. ¿Por qué? Porque me mete el subconsciente, me mete a trabajar el deseo. ¿Tá? Ese conato. ¿Qué es ese conato, Brian? Ese conato es el deseo. ¿Deseo de quién? ¿De tu consciente? ¿De tu subconsciente? Bueno, pará. Cuando viene Freud, pero Freud viene de la mano y al mismo tiempo de Nietzsche, pero antes de Nietzsche hay otro chabón, genial, que lo vamos a estudiar, y lo voy a dar porque me encanta, y
Eso vos lo conocés, Schopenhauer. Son los filósofos de la duda. Son los filósofos De la sospecha. De la sospecha. Perdón. Los filósofos de la sospecha. Muy bien, Nico. Vos tenés la razón. Spinoza no es de la sospecha. Porque todo esto, que es recontra revolucionario, pasa por la razón. Es racionalista. Es un tipo rebelde, emancipatorio de su época, pero es de la época porque lo mete por la razón. Te cierra un panorama total, genial, absoluto. Viene a los Hegel, por eso Hegel también. A los Hegel te cierra todo. Lo que Hegel dice, lo único que le faltó a Spinoza fue analizar la dialéctica. Me dijo de puta. Diciendo, yo soy spinociano y yo le meto la dialéctica y lo hago perfecto. ¿No? Pero no es así. ¿Pero es un monista idealista? ¿Cómo? ¿Es monista idealista? Es monista. Ahora porque el idealismo todavía falta para llegar. Hasta ahora es racional. Falta para llegar al concepto idealista de los kantianos. El idealismo alemán está ahí, ¿eh? Estamos por entrar, pero falta todavía unos 100 años para el idealismo. Pero lo que sí es racionalista. Es racionalista, ¿no? Bien. Los filósofos de la sospecha te sacan la razón. ¿Quiénes? Y bueno, Schopenhauer te habla de otra cosa. Te habla de la representación y de la voluntad, no de la razón. Schopenhauer dice que la razón es una poronga, es una cosita menor. Está, por supuesto, es parte. El raciocinio es parte del ser humano, pero por allá abajo lo que más es voluntad. Por representación. Y esa representación por intermedio del deseo. Ahí, no se apuren, ya vamos. Deseo, representación, voluntad. Schopenhauer saca la razón. Nietzsche saca la razón. Otro desafío. Freud saca la razón. Marx. ¿Qué hace Marx cuando habla de la enajenación? Te saca la razón. Te habla te habla de las relaciones económicas. ¿Estamos? Entonces, los que no me meten con la razón, en el mundo de la razón, son los de la sospecha. Creo que no. Perdón, última pregunta. No, yo quería decir, ¿no? Poniéndome en contexto histórico, ¿no? Sí, señor. Era obvio que la Iglesia Católica, con los dogmas que ya tenía establecido, que iba a dar salida a Spinoza, porque si algún poderoso... La judía. Bueno, algún poderoso interpretaba mal lo que decía Spinoza, se iba a crear un Dios sobre la tierra. No iba a crear un Dios sobre la tierra. Iba a romper la figura del Dios cristiano. Por eso mismo Olvídate. Como una persona que habla de tolerancia. Dejate joder, ¿cómo vas a igualar a un judío con un cristiano en esa época? A un obispo con un... A un obispo con un mendigo. A un papa con una tetera. ¿Sí? ¿Qué conocía? Lo que está buenísimo. ¿Está? Creo que no me olvidé nada. No, mentira, me olvidé un montón de cosas, pero la clase tiene que, algún momento tiene que terminarse. La semana que viene, la clase la van a dar ustedes sobre pensadores latinoamericanos. La otra, vamos a llegar a Kant, que es grosso. Bien. La semana que viene, miércoles que viene a las 10, que vienen, creo que sí, son 8 o 9 estudiantes. ¿De qué universidad son, Alberto? Extranjeros. De Colombia, Estados Unidos, de no sé dónde. Bien, ha sido todo por hoy. Persiguiendo una locura, con los ojos bien abiertos, destinado a naufragar en este mundo capital. La demencia se incorpora y me deja sin aliento, apresado en un sistema sotretal.
enfilados como vacas que viajan al matadero. Solo recuerdos vacíos donde empiezan a rondar miles de cabezas huecas que pelean por un sueño inventado, por un sueño irracional. Nada me puede despertar en este sueño irreal. Nada me puede reinstalar en este mundo irreal. Mi neurona reaccionando, there will survive. Mi neurona reactivando, there will survive. Un gigante que te aliena, el que no te da herramientas, el que lucra con la bota, el llamado Leviatán. Alejado de afectos, en un baño de concreto, detrás de los hierros muertos nos encierra en la espiral. Nada me puede despertar en este sueño